Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frodo dentro del canal y hoy un video especial, ¿sí? Sé que está terminando la temporada, sé que quedan 9, 10 días, ya casi que no queda nada, pero también recuerden de que yo empecé a jugar esta temporada muy tarde, sí, yo estuve de vacaciones, llegué como unos 8 o 10 días tarde, entre que llegué y más o menos empecé a ver cómo funcionaba el sistema, que me moría, que la familia, que esto, que aquello, descubrí todo muy tarde y me pasaron, en realidad me dijeron, me comentaron sobre una técnica con habilidad de bruto y la verdad que la estoy probando y me está funcionando muy bien y es por eso que en realidad la empecé a probar ayer, la hice ayer a la mañana, a la tarde, a la noche, no, ayer a la mañana, si tarde noche, la hice hoy a la mañana y es por eso que se lo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Como digo, sé que está terminando la temporada, si hubiésemos sabido esto antes hubiese sido capaz más fácil, aunque igual yo digo, depende de la suerte, ¿sí? Al igual que en el video anterior mostré que se puede entrar desnudo y sacar cosas y dije, para mí es suerte, lo mismo digo con estos temas, sí, pero bueno, es una suerte que tienes que tener, tenés que tener menos probabilidad de suerte, mejor dicho, sí, porque las veces de la otra forma me mataban mucho más seguido. Con esto la verdad que morí una sola vez en 4 intentos y así que está bastante interesante, sí. No se olviden de suscribirse, de dejar su like y vamos para el juego, así podemos ver de qué estoy hablando, sí. Bien, ya estamos acá dentro del juego, sí, entonces como que les decía, fíjense esto fue ayer a las 8:30 de la mañana acá en Argentina. Estamos a punto de entrar, de abrir el portal, ¿sí? Fíjense, había 1, 2, 3 personas afuera. Apenas abre el portal, entramos, ¿sí? Voy a poner un poco de cámara rápida para que no sea tan largo. Entonces la técnica es esta, ¿sí? Completamente desnudo, ¿sí? Fíjense, no tengo nada, creo que como mucho tengo unas botas de nivel 1. Tengo 7 vendas, 2 pociones de velocidad, bruto al 4, puede ser con bruto al 1, no hay problema. Y un arma verde para poder usar la habilidad del bruto. Entonces la idea es, apenas entran, ¿sí? Tiene que ser en el segundo 1. Apenas abre los portales, entra. Entonces lo van a tener que hacer 8:30, 10:30, 12:30, según de su país, en horario que sea de su país. La idea es abrir directamente al centro, ir a llamar al jefe se lo llevan para el lado donde vinieron, si es importante esto, por el tema de que saben que atrás de ustedes no vino nadie, ¿sí? Salvo que haya alguien que haya dado toda la vuelta, sí es más fácil que se vayan para abajo, encontrarse a alguien de frente que encontrarse en alguien a donde vinieron ustedes. Entonces ahí se lo dan vuelta, usan velocidad para sacar distancia, abren el cofre, usan la habilidad y ya están libres del jefe, ¿sí? Como vine desnudo, como dije, unas botas de nivel 1, la ropa morada y azul que sale, ya me la equipo. Ahí yo lo que hago es volver a abrir el cofre que estaba en la entrada, si no salió nada. Eso más que nada es porque, ya le digo, la idea es asegurar el cofre del centro, ¿sí? Si no ven gente, al cofre del centro de una se aseguran el hueso morado y después, si tienen tiempo, ganas y no tienen miedo, abren el resto de los cofres, ¿sí? Yo ahí podría haber agarrado esos 80 puntos y haber encarado a la salida, pero como vi que era temprano, como que vi que no había tanto movimiento, por lo menos en esta zona, o sea, no vi nadie arriba, no vi nadie que haya entrado al centro, no vi nadie muriendo en el chat, entonces me quedé un rato más. ¿Sí? Yo lo que hago es después ponerme archimago por un tema de la habilidad de hacerse invisible, ¿sí? En caso de que no la tengan, pueden seguir con bruto tranquilamente, ¿sí? Ahí me equipo las botas moradas y seguimos, perdón. Y seguimos ahora sí a buscar la salida, ¿sí? Fíjense, es todo cerrado, ¿sí? Por el lado derecho no hay nada, por el lado izquierdo tampoco. Entonces pasamos por atrás los gigantes. Ya tenemos 3 huesos que sacamos ahí en el centro. Y entonces la idea ahora es hacer la retirada. Como vemos, ¿sí? Como veo que sigo abriendo y no hay nada abierto, abro este cofre, ¿sí? Fíjese que no vino nadie a la izquierda, nadie de la derecha. Entonces seguimos looteando. Me equipo los pantalones. Entonces yo, como digo, vine desnudo, solamente botas nivel 1 y me voy con 2 prendas moradas, 2 prendas azules. Y ahí llegamos a lo que es la salida. Entonces nosotros acá tranquilamente nos podemos salir y ya se termina el suspenso, el miedo. Podemos abrir esta puerta como hice yo y tratar de sacar un hueso más. En este caso abro y sale otra bota morada, sí, tengo 4 huesos. Podría haber también abierto la puerta ahí de la izquierda, que ahí te da hoy otro cofre y después está el otro cuarto con el gigante, que son 2 cofres gratis que salen, sí, pero ya le digo, depende de ustedes en qué eso de querer asegurar 4 huesos como aseguré yo, 170 puntos, o si quieren arriesgarse a un poco más, ¿sí? Y obviamente 170 puntos y toda esa ropa que es muchas, 5 prendas moradas y azules para donar, ¿sí? Entonces, como le digo, puede ser que
funcione. Puede ser que sea suerte. Era 8:30 de la mañana, entonces para que vean esto también lo que hice fue venir a la noche. Esto fue 8:30 de la noche, sí, Argentina. Fíjense la cantidad de gente que hay afuera, 2, 4, 5, 6 personas esperando entrar al portal apenas abre. Entonces lo mismo, entramos apenas abre. 8:30 de la noche de Argentina, como le digo, pongo de nuevo cámara rápida y salimos en este portal. Entonces lo mismo, rápidamente nos vamos para el centro. ¿Sí? Recuerden, acá tienen, ¿sí? Recuerden ver el mapa, el video de los caminos, ¿sí? En caso de que no haya visto, se lo dejo por acá arriba. Es importante que se sepan los caminos de cómo llegar al centro. Entonces lo mismo, looteamos el primer cofre que vemos en el camino. Por suerte salió huesito verde, ¿sí? Pasamos por atrás del jefe, pasamos este gigante que es sumamente ciego, no nos ve, y vamos a hacer lo mismo. Si tengan en cuenta también de cuando van a matar de distraer al jefe de acá, a hacer esto que hago yo en este intento, porque después me sale mal. Es tomarle distancia y cuando él está por usar su habilidad, ahí usar la velocidad para sacarle bastante diferencia y llegar. ¿Sí? Fíjese que en el primer intento me salió mejor, en este intento llegué con lo justo y ahora vamos a ver un tercer intento en el que me sale mal. Pero lo mismo, ¿sí? Se reinicia rápido, entonces en un minuto ya tienen el cofre del centro. Es sumamente rápido, ¿sí? Hay gente que se dedica a abrir los pasillos, abrir los cuartos de los costados, a buscar gente, entonces está bueno poder hacer esto, ¿sí? Como digo, puede ser que sea suerte, puede ser que se encuentren gente, sí, es verdad, ahí me pegó un pequeño lagazo raro porque este juego no tiene lag, pero como digo, puede ser que sea suerte, puede ser que sea velocidad, ¿sí? Capaz que hay mucha gente en los cuartos alrededor buscándose, tratando de matar a otros, y ustedes, mientras ellos están haciendo eso, ustedes están buscando el cofre del centro, ¿sí? Acá me voy a encontrar con una persona, fíjense esto, yo como digo me volví a poner archimago, ya tenía 4 huesos, y lo que me llamó la atención es que ustedes ven acá, arriba está todo cerrado, ¿sí? No se ve nada, entonces nosotros abrimos este cuarto, y sigue sin verse nada del otro lado, ¿sí? Y de repente abrimos esta puerta y miren lo que pasa acá. Todo looteado, todo abierto arriba y una persona corriendo que me vio y se asustó. Yo digo que si me vio y se asustó es porque estaba peor que yo. ¿Sí? Estaba looteando, estaba desnudo, seguramente yo podría haberlo enfrentado y tratar de matar, pero como a mí no me interesa hacer PvP, no me interesa matar gente, yo tenía mis 4 huesitos, muy feliz, ya estaba conforme, me quería ir yo ahí con Archimago. Si él decidía atacarme, ¿sí? Como él nos vimos en el minimapa pero no nos vimos en persona, yo podría haber usado una velocidad para irme corriendo, y cuando estoy un poco más lejos tendría que haber usado invisibilidad y ahí me desaparezco y me escondo en algún lugar para que desaparezca. Pero bueno, como vi que no vino, agarré y me fui para la derecha, ¿sí? Fíjense, acá hay una trampa ahí, yo no sé si pasé, fue por el lag, si fue porque pasé muy en el borde o porque estaba invisible y no me hizo nada. Es un detalle que después voy a tener que probar si es que no me hizo nada porque estaba con el aura de invisibilidad. Pero bueno, invisible, llegó al portal y me las tomo, gente. Como le digo, la idea es sumar puntos. Yo en 2 intentos hice los puntos esos de la mañana, y después saqué estos huesitos y ya me quedó para el día siguiente. O sea, que es otro día que llegué a completar 490 puntos y la verdad que estuvo interesante. Pero eso no es todo, sí, un tercer intento que, como digo, salió mal. Esto salió mal por culpa mía, no por culpa del... no por mala suerte, yo digo, ¿sí? Lo mismo, entramos, castillo de arriba. Entonces la idea, otra vez desnudo, ¿sí? Con bruto, nos vamos para el centro, ¿sí? Recuerden mirar el cambio de los caminos. Saco esto porque la verdad que me fastidia mucho el tilitero que tiene el coso ahí. Abrimos este cofre, ¿sí? Fíjense que primero eso, ¿sí? Generalmente la idea, yo digo, es ir siempre al centro de una. Yo acá abrí una puerta, abrí 2, abrí 3, abrí un cofre, abro este cofre, o sea, ya me estoy demorando mucho en llegar al centro. Eso, punto 1, ¿sí? Saqué, bueno, un huesito y encima me pongo a comer, o sea, estoy demorando demasiado, ¿sí? Fíjense que antes de nosotros 2 intentos, en el minuto 1 yo ya estaba en el cofre looteándolo, y acá ya me voy demorando bastante. Si tengan en cuenta que tiene un poco de velocidad la parte de esta, no está en cámara normal, digamos, está un poco más rápido de lo normal. Entonces lo mismo, ¿sí? Vamos rápidamente para el centro, llamamos la atención al jefe, pero bueno, encima que justo me toca el otro jefe ahí dando vuelta, entonces me demoro otro rato más acá. Entonces lo que tengan en cuenta es eso, ¿sí? Acá yo el error que cometo es este, yo me lo llevo para el lado que entré. Yo acá debería haberme dado la vuelta al cuarto este, tomarme velocidad y cosas. Yo lo que hago es cruzarme hacia él, me tomo la velocidad y fíjense que él ya está al lado mío. Entonces queda
ahí un segundo y lo abría y no lo pude abrir. Entonces acá yo lo que tendría que haber hecho es reiniciar, o sea, segundo error que cometo es no reiniciarlo. Yo lo que tendría que haber hecho es reiniciar al jefe y esconderme hasta que se me habilite la velocidad. Pero no, me decidí quedarme corriendo con el jefe atrás, esperando 20 segundos para que cargue la velocidad. Cuando subo, ahí arriba se vio una sombra. ¿La vieron? Se vio una sombra, yo ya la vi, entonces me fui para abajo. Dije, bueno, no sé si me va a venir a atacar o no. 3 segundos, tomo la velocidad. ¿Ves? Fíjense que si yo daba la vuelta y tomaba la velocidad, le sacaba la distancia necesaria. Y la rata me estaba esperando ahí. Así que obviamente con arma azul me mató. Y F por el cofre del centro. Así que nada, gente, esto es otro video, otra técnica, ¿sí? Para que prueben. Recuerden, tienen 5 intentos al día, ¿sí? Si ustedes tienen tiempo y se pueden levantar temprano, hacen un intento a la mañana, apenas abre, hacen esto el bruto, un intento y se van, si pueden lootear el cofre del centro, así, cofre del centro y se van a la salida, sí, después van al mediodía, después van una de la tarde, van una de la noche. No cuesta nada, fíjense que unas botitas de nivel 1, un arma verde que puede ser el escudo gris, cualquier arma solamente la idea es poder tener la habilidad del bruto habilitada, ¿sí? Obviamente que tienen que tenerla por lo menos al 1 y después una poción de velocidad, todos como muchos en caso de que salga mal, pero la idea es hacerlo rápido y ir directo al centro y si sale mal reiniciarlo y esperar, ¿sí? Después yo lo que hice fue hacer el intento 1 en el segundo 1 como les digo y después hacía un segundo intento y ahí siempre me tocaban zonas abiertas, así que no lo pude probar. Pero todas las veces que entré tanto a la mañana, tarde y a la noche, hay uno a la tarde que no lo grabé, todas las veces que entré mañana, tarde y noche, en el segundo uno me salió bien. El único que me salió mal fue ese que me mató, pero porque fue un error mío, como digo, de que no corrí bien al gigante, sí, porque si yo corría bien, looteaba el cofre y me iba por el portal contrario, a esa persona no la veía y yo ya me encontraba con el cofre en casita, así que como digo me salió mal por un error mío, ¿sí? Así que nada, gente, como saben, siempre me gusta tratar de ayudarlos. Sé que llego tarde, pero bueno, son cosas que yo voy descubriendo tarde también, pero porque yo empecé a jugar unos 8 días después de que salió todo esto. Así que la idea no es desbloquear la clase, la idea no es desbloquear el nivel 100, la idea es que aprovechen esos 5 intentos siempre y cuando puedan. Obviamente sabemos que hay mucha gente que ni siquiera puede entrar a los portales, que le va lag, que mueren en el intento de entrar, ¿sí? Pero bueno, para esas personas que sí pueden jugar, una forma nueva o otra forma distinta de sacar aunque sea algún que otro hueso para conseguir algo gratis en el pase de temporada, pase de temporada PvP familiar extremo que puso Kefir, que la verdad que está bueno, pero también hay que pensar en el resto de las personas, ¿no? Así que, gente, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, de dejar un like, y hoy vamos a tratar de hacer 2 directos, ¿sí? Voy a tratar, no confirmo nada, pero vamos a hacer uno a la tardecita en Twitch jugando Brawl Stars y uno a la noche en YouTube jugando Frostburg. Así que los espero, muchas gracias a todos por su apoyo, no les robo más tiempo, chao chao.